La sabiduría verdadera se revela mediante una vida de palabras y acciones humildes y amantes. Bienvenido, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo como siempre, cariñosamente y con un gran abrazo. Bueno, iniciamos una nueva semana, un nuevo desafío, viendo lo que es esta carta, pequeña carta, no tanto, pero en su contenido muy grande, muy maravillosa, porque nos da consejos muy sabios para el momento que estamos viviendo, y lo fue también cuando fue distribuida esta carta en forma universal. Estamos refiriéndonos a la epístola del apóstol o Santiago, ¿no es cierto?, como dice efectivamente Jacobo, que según entendemos fue hermano de Jesús. Así es. De los capítulos 3 en adelante vamos a abordar, y parte del capítulo 4 vamos a conversar durante esta semana. La humildad de la sabiduría divina, ese es el enfoque, y allí en el capítulo 4, versículo 10, el texto interesante como lo enfoca, como que es el centro del estudio de esta semana, ¿no es cierto? Dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué es lo que es humildad? ¿Qué es lo que será ser humilde, digamos así, para poder entender la expresión, ¿eh? Y creo que una de las cosas que también es bueno saber lo que no es humildad. Ajá. Porque a veces se confunden los términos. Hay personas que piensan que ser humilde es una persona que no tiene recursos. Exactamente. ¿Eh? Entonces se confunde la falta de recursos, la pobreza con humildad. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Esta es una persona humilde, dice, refiriéndose a que no tiene recursos. Porque encontramos personas que tienen mucho dinero y son humildes, y hay personas que no tienen nada y son orgullosas. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, siempre el diccionario nos aclara un poquito los conceptos. Dice que se aplica a la persona que tiene la capacidad de restar importancia a los propios logros y virtudes. Así es. Por allí como que uno empieza a entender un poquito lo que Santiago quiere decir y reconocer sus defectos. Ese es el otro aspecto bien importante. Así que cuando él habla aquí de humillaos, ¿no es cierto?, deja que el Señor haga la voluntad en tu vida, en otras palabras, y no seas tú el que te levantes y seas el que dice: gracias a mí he logrado esto. Han habido terribles resultados para quienes optaron por esa descripción de la vida. Es interesante lo que dice Santiago en el capítulo 3 y el verso 13. ¿Quién es sabio entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Fíjate, aquí nos está hablando de sabia mansedumbre. Y en cuanto a esto, en cuanto a ser manso, recordemos la palabra de las Sagradas Escrituras que nos hablan de que Moisés era un hombre manso, tenía mansedumbre, pero creo que eso fue un proceso que lo llevó después a ser un hombre manso y estuvo dispuesto a recibir órdenes de nuestro Dios. Porque a veces el problema está en que Dios quiere guiarnos y nosotros queremos dirigir. Entonces ahí tenemos problemas. Por eso esta sabia mansedumbre que nos habla el capítulo 3, verso 13 de Santiago, es para nuestro conocimiento, pero no solamente para nuestro conocimiento, sino también para que nosotros lleguemos a ser mansos. La verdad que una sabia mansedumbre. Claro, la verdad que aquí Santiago, desde los versículos 13 en adelante, está volviendo casi como al principio del capítulo, cuando uno analiza, ¿no es cierto?, capítulo 1. Él dice algo así como: ¿hay alguien entre vosotros que quiera ser un verdadero sabio y un auténtico maestro? Quizás así podría entenderse un poquito más. O sea, él está haciendo una pregunta porque muchas veces hay personas que quieren ser y quieren tener alguna posición, alguna localización en su núcleo, en su círculo o en la congregación donde está. Alguien lo quiere hacer, dice: muy bien. Creo que él no está de alguna manera enjuiciando esa situación, pero Santiago habla aquí de la sabiduría que es necesaria para vivir una vida piadosa, porque eso es lo que se necesita delante de Dios: ser humilde, ser piadoso, ser compasivo, acercarse a la gente. Eso es ser sabio, pero esa sabiduría es necesaria
porque si no, las cosas no van a andar bien. Ahora, muestre esa sabiduría genuina, dice, demuéstrela por medio de obras que correspondan a ser al sabio, no al ignorante. El carácter de una persona se comprueba por el fruto que produce, como se hace destacar. Si ustedes ven, por ejemplo, el versículo 12 que teníamos anteriormente, él menciona allí Santiago 3:12 puntualmente. Él dice lo siguiente, para ver un poquito este contexto, dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o higos? O sea, si tú eres cristiano vas a producir frutos del cristianismo, propios de él, pero si no lo eres, entonces, y te dices que eres... Los frutos lo van a delatar. Claro, eso es lo que está tratando de hacer aquí. O sea, que seas excelente, que seas digno de alabanza, de confianza, ¿no es cierto? Esa es la buena conducta que debería tener el cristiano. Es decir, hacer obras que están relacionadas con la fe, con ese espíritu de mansedumbre que tú mencionabas hace un momento, ¿no es cierto? Es como decir amabilidad, suavidad. Qué difícil a veces cuando nos toca enfrentar situaciones que quizá no están dentro de lo normal en los tratos que damos con las personas. Cuando alguien, por ejemplo, nos encuentra alguna yayita y nos la saca, que nos cuesta así reconocerla en primer lugar y luego saber responder a eso, ¿eh? O quedarse en silencio. Normalmente nosotros nos defendemos porque cuando tratamos de justificar inmediatamente lo que se nos está mayormente diciendo. Si nosotros tenemos alguna posición dentro de un grupo, de una persona, ¿y por qué a mí? Yo soy el jefe, lo he escuchado muchas veces, no así, pero en la forma de hablar y decirlo, ¿no es cierto? La sabia mansedumbre, dice en realidad Santiago. Tenemos que reconocer que nuestra conducta testifica cuán sabios somos. Ahora, Jesús enseñó lo mismo, la sabiduría es justificada por los hijos. Entonces, nosotros, como tú bien decías, que lo que hay dentro es lo que sale, y muy difícil que nosotros podamos ocultar siempre lo que verdaderamente somos. A lo mejor, en lugar de tratar de justificarnos tanto, sería bueno reconocer y ponerse en campaña para poder cambiar esto con la ayuda de Dios. Porque nadie puede exigirnos que seamos perfectos. Porque dime tú, ¿quién es perfecto? No hay nadie que sea perfecto. Entonces, creo que es mucho mejor que reconozcamos nuestras debilidades y reconocer también que estamos haciendo los esfuerzos que corresponde para poder cambiar, que no estamos conformes. Porque a veces hay personas que están conformes con sus debilidades o sus defectos. Hay personas que se enorgullecen de su orgullo, y el orgullo no es una cualidad, es un defecto. Ahora, cuando una persona está llena de fanatismo, ¿no es cierto?, no controla su ambición y es egoísta, decididamente, o muy difícil que no lo demuestre, no lo dé a conocer en sus palabras, en su acción, ¿no?, que se controle. Normalmente esto sale, y esto es dañino para la convivencia entre las personas y entre los seres en los iguales, y a quienes a veces nos toca dirigir por la gracia de Dios. Bueno, que el Señor nos ayude este día a comprender lo que es realmente esta línea que está presentando Santiago aquí, esa sabia mansedumbre. Medita en la frase, la humildad que da la sabiduría. ¿Cuáles son algunas de las situaciones en que esta sabiduría le resulta muy útil? Piénselo. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.